la depresión yo creo que es un tema que a todos nos pilla de cerca, ¿no? O sea, porque alguno lo haya atravesado, porque tenga un familiar, porque le preocupa, porque... O sea, que la depresión ahora mismo, Cristina, está casi en 300 millones de personas en el mundo. O sea, es que estamos hablando de unas cifras inmensas. De hecho, se cree que un 5% de la población española está sufriendo de depresión. O sea, es que las cifras son muy grandes. Son pavorosas. ¿Y se hace o se nace la depresión? No, a ver, esto es importantísimo. Hay un componente genético, y esto se conoce, que puede ser, pues, mi padre tenía depresiones, mi madre tenía depresiones estacionales, en primavera, en otoño, o los abuelos. O sea, hay una parte genética que puede ser por genética pura y otra, por ejemplo, a veces en el trastorno bipolar, y entonces familiares que han tenido trastorno bipolar, algunos lo que tienen es depresiones bipolares tipo 2, que es lo que es, que esas depresiones de repente endógenas recurrentes que van sucediendo. Entonces hay una parte que es genética. ¿Eso significa que porque mi padre la haya tenido yo la voy a tener? No, pero tengo mayor predisposición. Entonces, como todo en esta vida, es decir, si mi padre tuvo cáncer o si mi padre tiene diabetes, tienes más riesgo. Por lo tanto, ciertas circunstancias de la vida pueden activar ese estado. Y esas circunstancias pueden ser pues estrés, trauma o incluso pues ingerir tóxicos. Es decir, tienes más vulnerabilidad. Pero hay una segunda parte y eso es muy endógena, eso es lo que se denomina las depresiones endógenas, muy bioquímicas, que lo bueno, entre comillas, es que, dentro de lo malo de todo esto, es que al ser tan bioquímicas, si encuentras en la medicación adecuada, tienen buen pronóstico, porque al ser muy bioquímicos, una cosa es en esta vida que algo sea bioquímico y otra cosa es que tú tengas pues un marido que te maltrata y tengas que vivir con él. Pues eso es más complicado, porque es un efecto externo que en muchas ocasiones no puedes controlar. Y ese otro tipo de depresiones tiene más que ver con las circunstancias de la vida. Entonces puede suceder que hayas tenido un trauma. Entonces el trauma activa diferentes factores neuroendocrinos a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal y entonces es como que activas el estado de alerta. Y las personas que han sufrido un trauma tienen más riesgo de tener depresiones a lo largo de la vida. Traumas gordos en general, ¿no? Luego puede haber otra cosa que yo he explicado mucho, porque lo vi en consulta hace unos años y dije, oye, un momento, es que esto es otra cosa. Y es, estados de estrés mantenidos provocan en el tiempo cuadros de tristeza. A veces pueden ser leves, moderadas o graves. Dicho de otra manera, las depresiones pueden provenir de estados de estrés mantenidos. Imaginémonos, tienes un negocio con un socio, te peleas con el socio, tienes que disolver la sociedad y entonces cuando vas a disolver la sociedad te peleas, estás un año, tienes un juicio, de repente te cae una multa de Hacienda, no sé qué, y al cabo de un año se soluciona. Se soluciona para bien, para regular o para mal, pero notas que te entra una tristeza terrible. Esa tristeza, que puede ser en muchas ocasiones puede derivar a una depresión, proviene de haber vivido un estado de alerta durante mucho tiempo. Y esto se asocia con algo de los cuales muchos psiquiatras estamos empezando a tratar y a investigar, que es que como el estrés mantenido genera inflamación, que esto seguro que nuestros oyentes ya lo saben, hay tipos de depresiones que son como estados inflamatorios de la mente. Como si tras el estrés mantenido el cerebro se inflamara y entonces esa inflamación produjera depresión. Esto ha avanzado tanto que se empezó a decir, oye, pues entonces si tú tienes una enfermedad inflamatoria del cuerpo, colon irritable, colitis, dermatitis o artritis psoriásica, esclerosis múltiple, es decir, todo tipo de enfermedades crónicas con un componente inflamatorio, puede ser que estas personas tengan más predisposición para la depresión y se vio que muchas de ellas sí. Por lo tanto, vivir inflamado puede impactar en el estado de la mente generando una inflamación. Por eso los últimos tratamientos en depresión ya no solo van a los receptores de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, sino también van a mitigar los efectos inflamatorios del cerebro. Por eso yo he visto en consulta que gente con depresiones que no responden a antidepresivos, que llevan con estrés mucho tiempo, que para colmo han somatizado en alguna parte del cuerpo, empiezas con dietas antiinflamatorias, con suplementos antiinflamatorios o incluso algún fármaco antiinflamatorio y ese paciente al cabo de un par de meses empieza a mejorar. Esto es una alegría para la depresión, ya que es una enfermedad que genera una discapacidad inmensa en la población. Es una de las enfermedades que más discapacidad genera hoy en día y preocupa muchísimo porque los servicios de salud mental, los psicólogos, es muy incapacitante porque ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Uno piensa, bueno, uno está triste, ¿no? Es lo típico. Pero ya no solo es tristeza, es apatía, es falta de voluntad,
voz interior rumiativa que solo me recuerda lo malo que tengo. Me cuesta mucho encontrar el sentido de mi vida. Somatizo. Muchas de las depresiones tienen componentes somáticos. Pierdo la calidad del sueño, me despierto, duermo mal, estoy cansado durante el día, la noche no descanso, como peor, baja la libido. Es decir, todos estos síntomas también son propios de la depresión. Cuando uno va mejorando, pues como psiquiatra vamos viendo, ¿no?, qué síntomas, y hay muchas escalas de depresión que valoran esto. Pues ahí también hay una parte muy afectada que es la cognición. Cómo te concentras, cómo lees, cómo recuerdas. Mucha gente que cree que después de una depresión te quedas, entre comillas, tocado, pero no es así. O sea, es que la depresión per se es como que produce un apagón. Y entonces estás leyendo una novela y ya no te apetece leerla, no te enteras de lo que te estás leyendo y para colmo no recuerdas los personajes. Y entonces dices, oye, es que me he quedado limitado. Pero es que es como si dices que tienes una gripe y que tienes tos, mucosidad nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta. Pues forma parte de todo este cortejo de los síntomas depresivos. Oye, Marían, por terminar, ¿la depresión se cura y la prognosis es mejor con el avance de la edad? ¿Es mejor la depresión juvenil que la del anciano o la del anciano es mejor que la del joven? Pues mira, no tengo cifras de lo de joven y anciano, pero si tuviera que decir un poco por lo que conozco y leo y veo en consulta, te diría que es que la depresión del anciano y la del joven suelen tener características y orígenes diferentes, ¿no? Por ejemplo, el del joven puede ser que tenga un trauma, puede ser que depresiones de otro tipo. Por ejemplo, la del anciano es muy, muy propia de la soledad. Y entonces la soledad es muy difícil, no se cura con una pastilla la soledad. Una persona mayor se siente sola. Las personas mayores muchas veces empiezan con la depresión porque empiezan a notar el deterioro físico o cognitivo, y esto está muy asociado a la tristeza. Y una depresión que se une a un cuadro cognitivo o a un cuadro físico, pues empeora los síntomas. Esto es importante que nuestros oyentes lo sepan. La depresión hace que yo me encuentre peor físicamente, y si yo me encuentro peor físicamente, me duele más el campo de la depresión. ¿Se curan? Pues mira, hoy en día sabemos que se curan muchísimas. No te quiero decir una cifra porque hay gente que dice el 80, el 90. La realidad es que se curan muchas, sobre todo las endógenas. Las circunstanciales, o sea, esas que tienes una vida dura, las que vemos en los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Esa vida dura, te han abandonado, te has separado, te sientes solo, no llegas a fin de mes, todo es caro, vives en un sitio y no puedes pagar el alquiler. Es decir, la circunstancial es que no solo depende de una pastilla y de una terapia, depende de tantos factores, y hay vidas muy precarias y existen personas que tienen circunstancias muy duras y eso impide que uno sea capaz de gestionarlo. Hay herramientas que ayudan, pero cuando las circunstancias que nos rodean pues son muy complicadas, son muy hostiles, el riesgo es mucho mayor, y por lo tanto también a veces con ayudas pues a las familias, a las personas que lo están pasando peor. Para mí una de las cosas que más me preocupa es la soledad, que también hemos hablado aquí muchísimo, ¿no? Pues tanta gente sola, ¿no? Y la soledad, una idea muy importante, o sea, las personas que están con una depresión tienen como tres ideas, ¿no? La primera es nadie me entiende, la segunda es no voy a salir nunca de esto, y la tercera es estoy muy solo. Entonces no hay nadie que tenga una depresión que no se sienta solo. Y solo es nadie me comprende, no sé con quién desahogarme, y esta soledad me arde el corazón, me arde el alma. Y entonces, por ejemplo, pues si me dijeras, pues ayudas, ¿no? Pues a gente sola, que hay muchísimos países del mundo donde se está empezando a instaurar políticas, incluso ministerios. Bueno, ministerios de la soledad. De la soledad, y a mí, por ejemplo, me parece una idea buenísima esta, ¿no? O sea, es decir, ayudar a que la gente no se sienta sola, porque esto es la puerta deslizante hacia la depresión. Y nadie, Cristina, hace un intento de suicidio sin en algún momento su cabeza sentir que está completamente solo. Entonces, eso puede venir por un tema psicótico, puede venir por un tema depresivo, o porque en ese momento su cabeza no le impide pensar con claridad, pero todo lo que sea un apoyo para esto es importantísimo. Claro.